A ver, pensemos en algo. ¿Por qué no es posible simplemente tenerlo todo? ¿O por qué un gobierno tiene que elegir entre, digamos, un nuevo hospital y una autopista? Bueno, justo ahí, esa es la economía en acción. Y no se trata solo de gráficos y números complicados. Se trata de las decisiones, las grandes y pequeñas decisiones que nos definen a todos, cada día. Vamos a meternos de lleno en este tema. Y es que, en el fondo, todo se reduce a esa pregunta, ¿no? Una pregunta casi de la niñez. ¿Por qué no se puede tener el celular más nuevo y las vacaciones soñadas y toda la ropa de la tienda? Parece simple, pero la respuesta a esa pregunta es literalmente el motor de toda la ciencia económica. Y la respuesta cabe en una sola palabra: escasez. Así de simple y así de complejo. Este es el problema fundamental. La cruda realidad es que nuestros recursos, el tiempo, el dinero, los materiales, lo que sea, son limitados, finitos. Pero nuestros deseos, nuestros deseos son infinitos. Y ese choque, esa tensión constante entre lo que queremos y lo que realmente podemos tener, eso es lo que nos obliga a elegir. Ok, ¿y cómo le hacemos frente a este desafío? Bueno, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, el problema universal. Después, las 3 preguntas que toda sociedad se hace. Veremos la economía con 2 lentes, sus pilares básicos y finalmente, cómo se organiza todo en distintos sistemas. ¡Vamos allá! Entonces, vamos a la primera parada, el problema universal. Y el concepto clave aquí es que la escasez nos obliga a elegir. No hay de otra. Cada persona, cada negocio, cada gobierno, absolutamente todos se enfrentan a este dilema. Y aquí está el kit del asunto. Elegir una cosa, por definición, significa renunciar a otra. Y claro, esta necesidad constante de elegir nos lleva directamente a 3 preguntas. 3 preguntas que son, digamos, inevitables. No importa si estamos hablando de una tribu antigua o de una superpotencia del siglo XXI. Toda, absolutamente toda sociedad tiene que encontrarles una respuesta. La primera pregunta es: ¿qué vamos a producir? Con los recursos limitados que tenemos, ¿qué hacemos? ¿Más hospitales o más estadios? ¿Fabricamos más coches o apostamos por las energías limpias? La respuesta que se dé a esta pregunta, en el fondo, revela las verdaderas prioridades de una sociedad. Ok, ya tenemos el qué. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Vamos a usar robots y mucha automatización? ¿O vamos a necesitar más gente, más mano de obra? ¿Buscamos ser súper eficientes sin importar nada más? ¿O nos preocupamos también por el planeta? El cómo es igual de importante. Y finalmente, la tercera pregunta, que a menudo es la más complicada. ¿Para quién producimos todo esto? Una vez que tenemos los productos y servicios, ¿quién se los lleva? ¿Se reparten por igual para todos? ¿Se los queda quien tenga más dinero para pagarlos? ¿O hay alguna otra forma? Esta pregunta, define quién se beneficia y quién se queda atrás. Muy bien. Ahora, para poder analizar estas preguntas tan complejas, los economistas usan como 2 tipos de lentes, 2 perspectivas diferentes. Una es para ver las cosas de cerquita, en detalle, y la otra es para ver el panorama general, desde arriba. Por un lado tenemos la microeconomía. Pensemos que es como un microscopio. Con ella vemos de cerca las decisiones de las personas, de las familias, de una empresa en particular. Por ejemplo, ¿por qué se decide comprar una marca de café y no otra? Eso es micro. Y por el otro lado está la macroeconomía. Este sería el telescopio. Con él vemos la foto completa, la inflación de todo un país, la tasa de desempleo nacional, si la economía está creciendo o no. Vemos el bosque, no los árboles individuales. Y miren, esta idea la resumen perfectamente 2 gigantes de la economía, Samuelson y Nordhaus. Ellos decían que la microeconomía estudia las moléculas, las empresas, las familias, mientras que la macroeconomía estudia la conducta de la economía en su conjunto. Se necesitan las 2, sí o sí, para entender la película completa. Excelente. Ahora que ya tenemos los conceptos generales y los 2 lentes para mirar, vamos a ver los ladrillos, los componentes básicos. ¿De qué está hecha una economía? Pues básicamente todo se construye sobre 2 cosas: los recursos que usamos para producir y los bienes y servicios que resultan de eso. Pensemos en la economía como una gran cocina. Para preparar cualquier platillo, desde el más simple hasta el más elaborado, se necesitan ingredientes. En economía, esos ingredientes esenciales son 4, y se les llama los factores de producción. El primer ingrediente es la tierra. Y ojo, que en economía, tierra es un concepto mucho más amplio. No es solo el pedazo de suelo. Son todos los recursos naturales. El agua de los ríos, los minerales bajo el suelo, el petróleo, el viento, en fin, todo lo que nos da la naturaleza.
El segundo factor es el trabajo, y esto es el esfuerzo humano, tanto el esfuerzo físico de un obrero en una construcción como el esfuerzo mental de una programadora diseñando una app. Es todo el talento, el tiempo y la dedicación que la gente pone para producir algo. El tercer factor es el capital. Y aquí mucho ojo, porque en el lenguaje económico capital no es el dinero, no. El capital son los bienes que ya fueron producidos y que se usan para producir otras cosas. Hablamos de las herramientas, la maquinaria pesada, los edificios de las fábricas, las computadoras, todo eso es capital. Y llegamos al cuarto, que para muchos es la chispa que enciende todo, la iniciativa empresarial. Esta es la habilidad para combinar los otros tres factores, tierra, trabajo y capital, de una forma creativa. Es la gente que tiene ideas nuevas, que se arriesga y que organiza todo para crear algo de valor. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos estos 4 factores de producción? Pues obtenemos los bienes y servicios, todo lo que usamos y consumimos a diario. Y claro, hay de todo tipo, desde algo que podemos tocar, como un coche, hasta algo que no, como una clase en línea, o desde algo que nos comemos en un segundo hasta una máquina que durará años produciendo otras cosas. Perfecto, ya tenemos las piezas del rompecabezas, la escasez, las 3 preguntas, los factores de producción. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo encaja todo esto? ¿Cómo interactúan estas piezas en el gran mapa de la economía? Bueno, para eso existe un modelo muy útil llamado el flujo circular. Imaginen que es un baile de 2 parejas, los hogares, o sea, las personas, y las empresas. Los hogares le ofrecemos nuestro trabajo a las empresas. Las empresas nos pagan por ese trabajo. Luego, con ese dinero que hacemos, le compramos a las empresas los productos que ellas mismas hicieron. Y así, el dinero y los recursos fluyen en un círculo constante. Es una simplificación, claro, pero súper útil para entender la idea básica. Y el conjunto de reglas del juego, las leyes, las instituciones, las costumbres que organizan todo este baile, eso es lo que llamamos un sistema económico. Piénsenlo como el sistema operativo de una computadora. Cada país instala el suyo para que todo funcione y para responder a las 3 preguntas clave que ya vimos. ¿Qué, cómo y para quién producir? A grandes rasgos, hay diferentes tipos de sistemas operativos. Por un lado, está el capitalismo, donde las respuestas a las 3 preguntas las da principalmente el mercado, es decir, las decisiones de millones de personas y empresas privadas. Por otro, el socialismo, donde el Estado es el que toma las riendas y decide de forma centralizada. La realidad es que hoy, casi todas las economías son mixtas, una combinación de ambos, donde el mercado y el gobierno comparten el protagonismo. Y con esto cerramos el círculo y volvemos al principio. Si el problema fundamental, el gran reto, es de escasez, la pregunta del millón es, ¿cuál de estos sistemas o qué combinación de ellos funciona mejor para administrar nuestros recursos limitados frente a nuestros deseos infinitos? Y esa no es una pregunta con respuesta fácil. De hecho, es el gran debate económico que sigue definiendo el mundo en que vivimos.